Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a el debate de Teleelch. Este debate, como llevamos haciendo ya varios años, con motivo del Día Internacional de la Mujer, por ese 8M en el que ayer miles de ilicitanas, mayores, jóvenes, hombres y mujeres salieron a la calle para alzar la voz por una sociedad más igualitaria, más feminista, más justa y también más libre. Lo vimos y lo retransmitimos aquí en Teleelch, con esas cámaras que también tuvimos en directo y que pueden volver a disfrutar, aprovecho para decirlo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y allí en ese programa fuimos desmenuzando y preguntando a la gente, bueno, pues, cuál de todos esos motivos y esos retos que todavía tenemos sociedad salían a manifestar, y de eso vamos a hablar hoy aquí. Esas reivindicaciones traemos hoy aquí al debate de Teleelch para hablar con 4 de las invitadas que tenemos hoy, con Carmen Palomar, que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. También nos acompaña Lilia Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Mariano Valera, el edil de Igualdad, gracias por venir hasta Teleelch. Muy buenas noches, muchas gracias. Y Luz Esteve, gracias también por venir hasta aquí. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, poniéndonos en situación, recordando lo que vivimos ayer en esas calles, desde la Plaza de la Paradora hasta la Plaza de Baix, en esa manifestación multitudinaria, ¿qué balance hacéis de ese acto y también del resto que hubo durante el día del 8M? Mariano, por ejemplo. Comienzo yo, bueno, pues yo en primer lugar me gustaría agradecer un año más a la coordinadora feminista y a la Asamblea 8M por la convocatoria y por la organización. Creo que un año más se ha demostrado que el compromiso ilicitano por la igualdad, el compromiso de las personas que salimos a la calle y llenamos la calle ayer, y como balance del día, porque después a lo mejor podemos entrar a valorar el resto de semana y mes de las actividades que se están desarrollando, pero como balance del día creo que fue muy positivo. Había muchísimas ganas de poder vivir una manifestación sin todas estas medidas que veníamos arrastrando durante 2 años, y eso se percibió, se palpó en la calle y se pudo comprobar pues como miles de ilicitanas e ilicitanos estuvimos en la calle al mediodía para la lectura del manifiesto oficial o institucional del Ayuntamiento por el Día Internacional de la Mujer, y después en la convocatoria, repito, de la Coordinadora Feminista y de la Asamblea 8M, bueno, que un año más pues lo han organizado y ha salido pues como ha salido. Creo que es muy importante el tener una buena crítica, y la crítica en este caso es positiva por cómo se desarrolló pues toda la manifestación. Luz, ¿mismas sensaciones desde la coordinadora feminista? Pues sí, la respuesta de la población, o sea, de las mujeres y las familias fue impresionante. A pesar de ese corte que hubo con la pandemia, ¿no? Que sí, parece que se perdió un poco la costumbre. El vernos otra vez en la calle, todas en la diversidad que somos, ¿no? Y con las múltiples demandas, fue para mí personalmente muy emocionante, y creo que la organización estuvo perfecta. No hubo un pequeño retraso, pero nada más. Y bueno, yo estoy muy contenta. En lo personal no hemos valorado todavía como coordinadora, pero
en lo personal estoy muy contenta. Mismas sensaciones por aquí, Lilia? Sí, la veritat és que sí. Jo personalment sí que ahir estava molt contenta de com s'estava fent tot des del principi, no? Nosaltres vam tenir un acte pel dematí en les ximeneies i bueno, no va haver molta gent perquè, clar, enguany no s'ha convocat vaga, només ha sigut els actes que han al voltant del 8M, però per la vesprada va ser impressionant. Nosaltres vam estar des de les 6, va començar a vindre la gent, vam començar a organitzar-nos i des del principi, després tota la marxa, des de la paradora fins a la plaça de Baix i després també al final, quan estàvem en la plaça de Baix, la presentació, la lectura del manifest i tot el que va, la batucada, que va ser impressionant enguany, perquè l'any passat es va quedar un poc ahí com relegada en un racó i per al meu gust, que era un acte com pot ser massa, el de l'any passat, no voldria dir coses així, però per a mi el d'enguany ha sigut més xulo i diguem com més emotiu, i també agrair a la coordinadora perquè jo crec que ens hem entès perfectament enguany i ha sigut molt bé, la meva opinió, i jo crec que és l'opinió de l'Assemblea 8M. Carmen, contigo sí que estuvimos porque estabas muy al principio de la manifestación, contigo sí que pudimos hablar. ¿Qué sensaciones tienes también? Pues también coincido con mis compañeras y compañeros en que yo creo que el 8 de marzo pues, se ha convertido en un día de salir a las calles, un día reivindicativo y festivo también, donde pues eso, sabemos que la mitad de la población como mínimo queremos salir a la calle, pues eso, para poner en valor pues, todo aquello que hacemos durante el año en pos de la igualdad. Y bueno, y seguir pues eso, con carteles, con pancartas, pues seguir diciendo pues bueno, pues aún nos falta mucho por recorrer. Pero yo creo que es un día que también en lo previo que habíamos hecho anteriormente ya la gente ya identificaba que la manifestación salía de la Plaza de la Paradora, o sea que la gente ya lo sabía, ¿no? Y eso también pues te reconforta y dice, bueno, pues estás haciendo ahí un trabajo que esperemos que tenga resultados en lo inmediato y a medio y largo plazo. Sí, es una manifestación que al final socialmente se ha asentado, ¿no? Sí. Comentábamos antes de entrar en plató que antes había más cultura igual de salir a la calle, de manifestarse, y esta es una de las manifestaciones que encabeza también la gente más joven, ¿no? Y que se sensibiliza con la causa, que igual están más acostumbrados a hacer una guerra más por redes sociales o más ruido, ¿no? Por redes sociales, y ayer veíamos también que se suman a esto, y una frase que me ha gustado que habéis dicho, las conquistas no se han hecho por redes, no se han hecho en la calle. Entonces es bonito, fue bonita esa sensación, ¿no? ¿Qué opináis vosotras al respecto? No sé si alguien se quiere animar. Pues en lo personal a mí se me remueve el alma, a mí me gusta mucho la calle, creo que, como decía Mariano, creo que fue el que las conquistas se realizan en la calle y especialmente, bueno, todas en general, pero especialmente la lucha de las mujeres, ¿no? Que te toca de una forma, en mi caso, bueno, en el caso de todas las mujeres, de una forma visceral. El estar allí es que se remueve todo, ¿no? El sentirte arropada, acompañada y ver que estamos ahí, aunque el resto del año cada una trabaje desde su trinchera, porque esto es un trabajo diario y tal, pero ese día ahí estamos todas y nos vemos y nos escuchamos. Eso me trasladó una de las mujeres que me contaba que ella, bueno, pues recordaba cómo empezó todo el movimiento feminista en la ciudad, y me decía ayer que como que se sentía más arropada o menos juzgada por hacer esa lucha que durante años había hecho, ¿no? Gracias a este movimiento también. Yo creo que ha cambiado, evidentemente, respecto a lo anterior, ha cambiado el modelo. No podemos decir que se reivindica igual que hace 15 años, que hace 20 años. Los modelos cambian, nos adoptamos a los nuevos modelos, pero seguimos pensando, y comparto con la compañera, que el estar en la calle, lo que genera la calle, esas relaciones, esas
al final esas líneas que no se ven, sino que se sienten, eso es al final lo que hace la conquista de los derechos, y entiendo o reflexiono lo que ha hecho que a lo largo de la historia se hayan conquistado los derechos que hoy conocemos y que hoy disfrutamos. Entonces es verdad que el cambio del modelo está, las adaptaciones al nuevo modelo están, pero no deja de estar por encima esa necesidad de encuentro y reivindicación entre todas y todos, porque al final cuando nos vemos juntas, cuando nos vemos juntos, es cuando notamos y percibimos pues esa energía que nos lleva a poder manifestarnos y a poder decir, en el caso de ayer, queremos una sociedad igualitaria y libre. Por la otra parte hablabas de la juventud, de la juventud involucrada. Yo aquí sí que es verdad que también tengo que comentar en defensa, y siempre saldré evidentemente en defensa de esos comentarios que nos llegan a veces, es que la juventud de esta sociedad que nos ha tocado vivir, o la juventud de este tiempo, es que, pues ayer de verdad que se nos ponían los pelos de punta cuando veíamos a miles de personas jóvenes, de adolescentes, estar en la calle, levantar las pancartas, gritar por esa igualdad real y efectiva que todas y todos queremos. Y ahí estaba la juventud concienciada y concienciando de esa necesidad que tenemos todas y todos. Por lo tanto, me quito el sombrero otra vez por la organización y luego por la cantidad de gente que había y juventud. Mucho gusto. Hablando, yo que tuve la oportunidad de ir ahí asaltando a todo aquel que podía, bueno, pues cada uno me contaba, como decía Luz, cómo vive la lucha desde cada una de sus trincheras, ¿no?, en su día a día, a lo largo de los 365 días del año, no solo en este 8M, me decían. Y bueno, sí que compartían eso, ¿no? Lilia, todo un día para celebrar lo ganado, pero sobre todo para reivindicar, ¿no?, lo que queda por conseguir. Sí, encara no hem arribat a aquesta igualtat real, no? Encara queda molt per fer. Podem parlar del sostre de vidre, però també podem parlar de les persones que no van estar ahí. Per exemple, a mi me sembla que alguna cosa haurem de fer o alguna cosa estem fent mal quan no n'hi ha dones racialitzades, quan no n'hi ha dones gitanes o quan no n'hi ha dones àrabs. Altra vegada sí que han vingut, per exemple, les àrabs, però ahir es faltava això, que poden ser els col·lectius més marginals i on fa falta incidir també en les pensions, per exemple, que no són iguals en el cas de les dones. Sí que s'estan fent coses, però encara aquesta igualtat real no la tenim. Igual que tant en les empreses, en els llocs importants de les empreses, en els llocs de decisió, ahir normalment les dones no estan, o n'hi ha molt poquetes. I si anem, per exemple, a l'àmbit, jo que he sigut professora, en l'àmbit de l'educació passa el mateix, és una professió feminitzada, però quan puges als llocs de direcció, inclús en escoles són homes, en els instituts cada vegada n'hi ha més dones també, però quan arribes a la universitat són molt poquetes les rectores, són molt poquetes les decanes, en el món són molt poquetes dones presidentes d'un país, i a mi això me fa pensar moltes coses, que encara existeix aquesta desigualtat, i també, igual si el món fora d'altra manera, potser aquesta guerra no estaria, aquesta guerra, vull dir la d'Ucraïna, encara que n'hi ha moltes guerres en el món, i moltes coses que podria ser, necessitem aquesta mirada violeta, aquesta forma de mirar, i sobretot també no oblidar-nos dels col·lectius més vulnerables, i també que la pobresa té cara de dona, és molt més visible. És important estar en els carrers per donar-nos aquesta visibilitat, però jo crec que hauríem d'alguna manera també sobretot incidir en les persones més vulnerables. Desde un punto de vista también hablábamos feminismo al final integral desde todas las áreas, ponernos esas gafas violetas de las que hablamos. La inclusión en el mundo laboral de la mujer ha sido clave también para
este sentimiento feminista, ¿no? Esta forma de ver las cosas, Carmen, pero todavía queda mucho por hacer. Si vemos los datos del paro en Elche, de esas, no sé si son 20.000, 21.000 personas paradas que hay, el grueso, más de 13.000 son mujeres, siguen siendo el grueso de esa tasa de desempleadas, y después si nos vamos a la brecha salarial sigue siendo del 20%. Entonces son datos que todavía muchos deberes que hacer en este sentido. Sí, los datos son contundentes. En este año, bueno, de los datos últimos que tenemos de la encuesta de estructura salarial, que es del 2020, pues nos arroja una brecha salarial por encima del 20%, lo que es en el País Valencià. Es verdad que hemos ido mejorando, no podemos decir otra cosa, hemos ido mejorando. Partíamos de cuando empezamos a hacer el análisis en el sindicato, el informe de brecha salarial, estábamos en un 24% y pues bueno, ha ido reduciéndose, pero aún así evidentemente no nos conformamos con eso y no es suficiente, porque sigue siendo un 20% de brecha salarial. O sea, por el mismo trabajo las mujeres cobramos un 20% menos. O sea, a mediados de octubre ya pueden los hombres dejar de trabajar, que nosotros el resto trabajamos y cobramos menos, ¿no? Entonces eso es uno de los puntos. Ahí pues hay muchos factores que inciden en eso, ¿no? Como es el acceso al empleo, las salidas y las entradas que tenemos las mujeres por el tema de los cuidados de los hijos y de los mayores, que principalmente asumimos las mujeres. Esta mañana en otro espacio estábamos hablando de la conciliación corresponsable, y que es ahí donde tenemos que caminar. La conciliación no es para que concilien las mujeres, es algo que ya venimos machacando, pero bueno, que esa conciliación no solamente de las mujeres, sino también de los hombres y mujeres, y que también hay que tomar medidas para que sean los hombres las que asuman también estas responsabilidades, porque hay una cosa, y es que mucha brecha salarial se da en los complementos salariales, porque el salario base en el convenio es el mismo, pero luego hay complementos por presencialidad, por disponibilidad, por una serie de cosas que principalmente hacen los hombres, porque supuestamente tienen más tiempo, porque siempre han estado más en el espacio público y las mujeres hemos estado en casa cuidando. Entonces las mujeres no tienen tanta disponibilidad, o eso, el rol que ejercen es el de, si trabajo, incluso los trabajos a tiempo parcial que no son voluntarios, principalmente los llevan a cabo mujeres. Y claro, todo eso te lastra en el presente, luego para una prestación y evidentemente para las pensiones, donde la brecha salarial alcanza el 33%. Se hace ahí una ecuación entre, bueno, pues que los cuidados siguen recayendo sobre la mujer, que los sectores feminizados pues siguen siendo los más precarios, ¿no? Se hace ahí una ecuación bastante dura que todavía debemos trabajar, y que parte de eso, ¿no? De esa educación que ha de atajarse por otra parte, ¿no? Esa es la herramienta más potente. Yo bueno, por hacer dos apuntes a lo que han comentado las compañeras, por lo que dice Carmen, a mí me sigue sorprendiendo que a día de hoy las mujeres tengan, por lo que ha comentado del mes de octubre, que las mujeres tengan que trabajar 63 días gratuitos. Es decir, la comparación sería que a partir de octubre, entre octubre y diciembre, ellas trabajan de manera gratuita y ellos trabajan de manera remunerada haciendo el mismo trabajo. Esa es la comparación y esa es la brecha de la que hablamos. Es que seguimos sosteniendo la economía o la parte productiva en un ambiente totalmente no masculinizado, sino patriarcal. Y esa losa la seguimos soportando ellas, evidentemente, más que nosotros. Aquí estamos nosotros para poder trabajar con ellas, para luchar en contra de esa losa, pero me llama mucho la atención que esa brecha laboral, que esa brecha salarial siga estando en un 20% en nuestra comunidad, en Elche, hablando de que más del 60% de las mujeres son las que en este momento están en paro, y que sigamos revertiendo el peso
de los cuidados sobre los hombros de la mujer, de los cuidados de niños y niñas y de personas dependientes. Y luego, por la otra parte que decía la compañera, es verdad que se echó en falta, bueno, o no vimos, porque es verdad que te metes en la manifestación y no ves personas, mujeres bueno, pues como bien has dicho, de otras etnias, etcétera. Sí que a las 12 en Manifiesto Institucional Elche Acoge organizó una protesta, una acción titulada Silenciadas, y ahí sí que vimos mujeres de todas las etnias concentradas con la boca tapada con una pegatina y en manifestación de todas esas mujeres silenciadas que viven pues en muchas ocasiones la losa del patriarcado, incluso bajo amenazas de violencia y sufrir violencia en su propia, y por todas las mujeres que también tuvimos la oportunidad de acordarnos de todas esas mujeres que están silenciadas desde Ucrania, Afganistán, es decir, por todas esas mujeres que no tienen derecho a nada. Nos estuvimos acordando de ellas a las 12 del mediodía. Es cierto, después en la manifestación los vi también, estuvimos hablando con ellos. Luz, ¿qué opinas al respecto en que estábamos comentando del ámbito más laboral de esta parte? Bueno, que es increíble que siga ocurriendo esto así de primeras, ¿no? Y viendo que pues hay una legislación potente y que no debería de ocurrir. Pero sí, desgraciadamente, a través de los roles y los estereotipos y las labores que nos asignan, ¿no?, por el hecho de ser mujeres, pues es cierto que se nos dificulta mucho más desarrollar una carrera profesional por las entradas y salidas que comentabais del mercado laboral. También está la temporalidad, ¿no?, que bueno, gracias a la reforma se ha revertido un poco, pero la jornada parcial, yo misma estoy en una jornada parcial y no es una decisión propia, sino porque pues, es lo que me ofrece el mercado laboral. Y creo que sí, que en la educación pues está la base de todo, y la coordinadora hacía una propuesta el 25N, enmarcada dentro de la violencia de género, pero contra la violencia de género, pero también es una educación que, o sea, hay que empezar a educar a partir de los 0 años, no se puede empezar más tarde, para poder romper todos estos roles y estereotipos que están pues que ya forman parte casi del ADN de esta sociedad patriarcal y que es tan difícil romper. Y pues la corresponsabilidad es algo, yo creo que esencial, ¿no?, sobre todo en el tema de los cuidados de las personas dependientes y las niñas y niños. Es verdad que hemos cambiado algunos verbos que son acciones, ¿no?, como ayudar por, bueno, que sea una corresponsabilidad en casa, en los cuidados y demás, en el área doméstica, pero todavía queda mucho por hacer. Y ayer hablando con gente de la manifestación, cuando se habla de educar, bueno, pues se viene a la cabeza pues en aulas, en clases, y me decía mucha gente, bueno, no hay que hacerlo desde casa, eso es algo básico y algo principal, ¿no? A lo mejor pues deberíamos también trabajar más en ese asunto, se hace mucho hincapié en las aulas, como debe ser, pero que también es importante, ¿no? Sí. En les famílies per supost i en les aules és fonamental, no? Que donar... Fa falta molta educació, perquè en les aules estem tornant passos enrere, sobretot en els xics, en el tema de les relacions entre xics i xiques. Algunes coses han canviat que potser per a la gent així de la meva edat, vull dir, relacions que poden ser distintes amb el mateix sexe i demés, però sobretot en els xics no tenen consciència del que és una relació saludable i no tenen consciència de quan estan fent unes relacions que no són respectuoses amb les dones, i això s'ha de treballar moltíssim en les aules, però també fa falta una col·laboració de tota la societat, de la família, dels mitjans de comunicació, perquè a més la gent jove es fica en les xarxes i ahí tot el món tot val, no? I l'accés a internet fa que vegin porno, que siguin educats d'una manera que tu dius, anem a veure, necessitem uns altres valors, no? No pot ser tot per ahir per internet
és complicat, no? Però sí que ha de ser una tasca de part de tots, famílies, escola, però també jo crec que mitjans de comunicació i en general de toda la sociedad, sí. Eso es una realidad. Ayer comentábamos, veíamos mucha gente joven en la manifestación, pero vemos también por otra parte que la gente joven, como decía Lilia, ¿no? Pues todavía hay mucha confusión, no se sabe bien identificar qué es amor, qué son celos, qué es machismo. En esto es necesario, vaya, tomar una solución tajante y hacerlo cuanto antes, ¿no? De inmediato. Desde Casa de la Dona, desde la Concejalía de Igualdad, nosotros siempre ponemos el foco en todos nuestros 3 pilares de actuación en Casa de la Dona, en la Concejalía, son la intervención con mujeres desde el Servicio de Atención Integral a la Mujer y después la prevención y la sensibilización. La prevención y la sensibilización tenemos claro y lo seguiremos manifestando porque, repito, la educación es la única herramienta que tenemos para poder cambiar el mundo. Invertimos ahí, allá donde se están desarrollando esas conciencias, tenemos que invertir todos nuestros recursos, porque si esas personas son las que nos tienen que gobernar el día de mañana, pues queremos que sean críticas, libres e igualitarias. Entonces tenemos que poner toda nuestra inversión en el mundo educativo. Pero yo cuando hablo de mundo educativo, es verdad que hablo como sociedad, hablamos como sociedad en general, como bien ha dicho, y cuando hablo de comunidad educativa, yo también incluyo a madres y padres, porque las familias son esenciales en la educación de los niños y niñas. En el colegio, en el instituto, en la universidad, pasan un tiempo, pero donde más tiempo pasas en casa, y en casa los mensajes tienen que ser claros. Y ahí también ponemos el foco. Tenemos que poner el foco en la comunidad educativa, contando como comunidad educativa a las familias, porque las familias son parte de esa educación y por eso entendemos que ahí nosotros ponemos todos nuestros recursos o la mayoría de nuestros recursos, las acciones las intentamos desarrollar para la sociedad en general, pero nuestra mayor parte de recursos en el mundo educativo, donde están las familias y donde también nos sentamos con escuelas de familia para poder trabajar la igualdad. Iciar, si me permite. Claro. Respecto a lo que han comentado, a mí sí me gustaría comentar, a veces el feminismo se ve como, para algunos hombres lo ven como una amenaza, ¿no? Como que aquí están estas mujeres, que me van a atar, que tal, que mira que yo no mato a mujeres, que yo no soy machista. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hacemos las concentraciones, que participamos varias asociaciones, no quiere decir que todos los hombres maten, evidentemente que no, la mayoría no. Y el feminismo es un movimiento que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces tiene que ser algo, tenemos que transmitirlo también como algo positivo para los hombres y para las mujeres. Y yo creo que también con el tema de la educación, creo que también tenemos que avanzar y tener modelos masculinos, de nuevas masculinidades, como se dice ahora, ¿no? O sea, yo creo que es importante que se vea que también hay hombres que creen en la igualdad, ¿no? Sí que es cierto que habrá, por ejemplo, cuando se habla de planes de igualdad, cuando se habla de listas cremalleras, está claro que un hombre se tiene que salir para que se ponga una mujer, pero es que nosotras hemos estado muchas veces mucho tiempo dentro, claro, y ellos han estado, ¿no? Y nosotras también necesitamos ganarnos la vida con un trabajo fuera de casa, ¿no? Entonces, pero que yo creo que en ese sentido y yo creo que con el tema de la educación también, con el tema de las redes sociales, se nos escapa mucho ahí, porque ahí pues eso es todo un mundo, ¿no? Pero también, por una parte, pues el acto de ayer, la manifestación de ayer, donde nos vemos las caras, donde eso también nos tiene que, pues eso, empoderar para luego seguir luchando a todos, a hombres y a mujeres, para seguir adelante, ¿no? Y eso, y que en las redes sociales no está toda la vida, ¿no? Que la vida está en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde veo las injusticias y donde quiero cambiar todo eso, ¿no? En la vida real. Iciar, un segundo, porque creo que ha dicho una cosa clave, Carmen. La manifestación no se puede quedar en la calle en la manifestación. La manifestación de ayer no se puede quedar en el 8M. La manifestación de ayer tiene que calar a la sociedad en general y eso se tiene que convertir en acciones. Acciones que se devuelven a través de entidades, a través de asociaciones, a través de la administración.
Se pueden buscar dónde desarrollar esas acciones, pero la manifestación, si solo se queda en salir a la calle y gritar, está bien, nos estamos haciendo visibles. Hay mucha gente que piensa igual y que necesitamos un cambio, pero no solo se puede quedar en la visibilidad. Hay que dar siempre un paso más, por lo que decía Carmen, tenemos que dar un paso más en todos sus sentidos y se tiene que convertir en acciones. Un poco lo que decía Luz, ¿no? Eso de cada uno al final lo lleva a su trinchera, cada uno en su día a día, su trabajo, en amigos, padres, familiares. Igual parece más sencillo hacer esa pedagogía en la gente más joven, pero cuando hablamos a lo mejor de gente que se ha criado en una cultura totalmente patriarcal, ¿no? Con otras estructuras, es todavía más difícil a lo mejor calar en ese mensaje que llevamos años diciendo que el feminismo no es otra cosa que igualdad, que no es que nadie quiera ser más que nadie, ni mucho menos, pero sí por igual, ¿no? Y a lo mejor es un poco más complicado en ese sentido. Pero vamos a hablar de algunas de las cosas que habéis nombrado, como esas formas de que las mujeres estén en las esferas más altas para poder decidir, pero lo vamos a hacer en unos segundos, unos segunditos de publicidad que nos vamos a tomar y enseguida volvemos con más debate aquí en Teleelch. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Pues volvemos al debate de Teleelch. Estábamos comentando que nos vamos a meter en tema leyes. Es verdad que justo ha caído en los días previos, ¿no?, al 8M, y estábamos todos poniéndonos al día antes de, bueno, pues que estamos en medios de comunicación y demás, y te toca estar a la última cifra, pues ver qué ocurría, ¿no?, en el Congreso y ese tipo de cosas. Hablábamos antes de que las mujeres, pues bueno, tienen ese techo de cristal, que no llegan a alcanzar los puestos más directivos, ¿no? Se hacen leyes para intentar paliar estas situaciones, bueno, como por ejemplo para que se tomen las decisiones, ¿no?, que las mujeres estén en esas capas más altas, que se tomen las decisiones. ¿Veis con buenos ojos estas medidas que sería vital hacer, Luz? Bueno, por supuesto, si somos el 50% de la población aproximadamente, nos corresponde... ¿Un poquito más? Más del 50%. Nos corresponde estar en la misma medida en la toma de decisiones. A mí me parece que todas estas medidas están bien. Las medidas de discriminación positiva son la única forma de conseguir lograr la paridad, porque obviamente nosotras estamos partiendo de otro lugar, estamos partiendo desde más atrás y con más dificultades en el camino para acceder. Entonces, yo creo que, bueno, aunque habrá gente que diga que son discriminatorias, pues sí, son discriminatorias, pero ya nos tocaba que nos discriminaran de forma positiva, ¿no? Era lo que decía Carmen antes, ¿no? Y mucha gente que todavía pues cuestiona el feminismo, cuestiona que estas medidas pues dejan a un lado la meritocracia, ¿no?, que se da más facilidades a la mujer. Bueno, es que eso de la meritocracia, nosotros podemos ser igual de buenas, mediocres o malas que un hombre, o sea, iguales. Entonces, en ese sentido, o sea, que todos los hombres que han estado dirigiendo cuando no había mujeres, todos eran excelentes, todos eran sobresalientes, pues seguramente que no. Entonces, nosotros tenemos que tener las mismas oportunidades. En el ámbito laboral, por ejemplo, el tema de los planes de igualdad, desde el año 2007 que está la Ley de Igualdad y los sucesivos decretos que han ido desarrollando, pues bueno, están haciendo que en el seno de las empresas pues llegue esa igualdad, ¿no? Y ahora con esta ley que se está tramitando, que si no me equivoco es una transposición de una es un anteproyecto, europea, sí. Entonces, pues
tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque aunque la Constitución diga que somos iguales, hombres y mujeres, pues resulta que efectivamente no lo somos. Entonces tenemos que poner leyes. Y yo creo que la única manera es, pues eso, aquello que sale en el Boletín Oficial del Estado, es lo que sale en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana o en el BOP de aquí de la provincia de Alicante, es lo que nos hace, pues eso, tener un marco legislativo potente donde poder agarrarnos y decir, bueno, esto está aquí, esto tenemos que desarrollar, esto tenemos que hacerlo real. El anteproyecto hablaba de las listas cremalleras, recientemente lo hemos visto en el Partido Socialista que ayer nos daban esos resultados, también desde el 40% de los consejos de administración que estén, bueno, pues... La paridad. Sí, que lo estén, o sea, mujeres, ¿no? Leyes que, bueno, pues van encaminadas a eso que comentábamos, ¿no? Como bien comentaba, ¿no? De discriminación positiva, porque ya tocaba, ¿no? Es decir, repito, no podemos manifestar una cosa y no actuar. Es decir, quien manifiesta tiene que actuar, tienen que haber consecuencias de la manifestación, porque si no se convertiría pues, en algo que no tendría sentido. Yo creo que una de las consecuencias de lo que se viene analizando a lo largo de la historia es el tema de las mujeres en las tomas de decisiones de poder. Hace poquito, esta semana, estaba compartiendo plató, en este mismo plató, en el día a día, en docentes, compartía con dos directoras de instituto, vienes del mundo, educativo, y me contaban, bueno, que lo que les costó o lo que les cuesta ante su propia plantilla, pues el hecho de ser mujer y estar en un puesto directivo, porque se han presentado y se siguen presentando varias personas y le dicen, perdona, a ella, perdona, ¿puede salir el director? Sí. Y entonces siempre hemos asociado a la figura masculina los puestos directivos. Bueno, ya está bien. Entonces, con este anteproyecto que se está preparando para ser un proyecto, una ley, pues lo que se quiere es eso. Las listas paritarias, nosotros en el Partido Socialista en este caso venimos practicándolo ya mucho tiempo, las listas paritarias y las listas cremallera, ¿vale? Para que tanto el mismo número de hombres como mujeres estén participando en la lista electoral. Y en cuanto a las empresas, en ese 60-40, esa paridad, pues es que es necesario, si queremos quitar o queremos dejar de recaer los puestos directivos solo en la parte de los hombres. Si queremos hacer, pues tiene que ser así. Y termino, esa reflexión de la meritocracia es una reflexión totalmente patriarcal. Es el que tiene miedo de que lo muevan de su sitio, el hombre que tiene miedo de que lo muevan de su sitio por ser hombre. Puc dir, relatiu a les lleis, bueno, no és per el tema de la paritat exactament, però també m'agradaria comentar el tema dels permisos de maternitat, que ahí sí que s'ha fet un avanç molt important, que siguin unipersonals, que no es puguen intercanviar i que siguin igual tant per a homes com per a dones, perquè això sí que abans era una cosa que a l'hora d'anar a un treball, a l'hora d'anar a una empresa, això posava moltes dificultats a la dona. El que ens trobem ara també en el tema en qüestions de pensions és que les dones sempre, i encara segueix sent igual, les dones són les que es prenen una excedència quan tenen un fill, a banda de que tinguen el seu permís maternal i paternal, que està molt bé, però moltes voltes fa falta que te prengues més dies perquè el xiquet o la xiqueta és massa xicotet. Aleshores, normalment és la dona, en el 90 i tants %, que se pren aquesta excedència o es demana mitja jornada. Què passa? Que a l'hora després de les cotitzacions, de les pensions i totes aquestes coses, això recau també en aquesta bretxa que tenim. O sigui, és que aquest patriarcat encara està, no? I alhora, per exemple, és que aquí, espero dir-ho bé, perquè són 6 setmanes obligatòries, tant per a l'home com per a la dona. Són 16 setmanes en total, però a voltes en el món de l'empresa no li donen... No te donen ese permís, o a l'home li diuen, escolta, no te donen el permís i a canvi te donen el que siga, una retribució. I la veritat és que aquestes pràctiques que segueixen fent-se, clar, jo vinc del món, com ha dit ell, de l'educació, i en l'educació sí que aquests permisos es donen i no hi ha cap problema ahí, però
moltes vegades ahí encara tenim aquesta bretxa, no? Perquè també des del moment en què naix la criatura i totes les criatures que estiguen en la família s'ha de tenir en compte que aquesta responsabilitat també té que veure en la faena. I com hem comentat, si tu tens una carrera professional i tens filles, doncs escolta, haurà de fer-se un repartiment absolutament igualitari. També tenim ara el tema de les mares que decideixen ser mares sense parella. Aleshores sí que s'estan guanyant sentències a favor de que aquesta dona tinga el permís com a mare i agafe el permís de la parella que no té. Perquè, clar, lògicament, si en el cas de ser pare i mare tenen la suma de tots aquests permisos, totes aquestes setmanes, que la dona puga també aconseguir-lo. Sí que n'hi ha avanços, però és que tenim moltes coses que canviar, el que és sobretot en la mentalitat, saps? I això és una feina del dia a dia i de que també es prenga la consciència de tot del que està per fer encara. Está claro, está avanzando, cerrándose cuestiones, sobre todo en el momento actual en el que estamos. Hablamos de ese anteproyecto de ley de la paridad, ¿no? Y también queríamos hablar de la ley del solo sí es sí, ¿no? La violencia machista en el último escalón, su parte más cruda, ¿no? de la violencia machista. Esta ley del solo sí es sí, que a mí me dolía ayer que el movimiento como el 8M, que nace desde la unidad, se hablara de división feminista por estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la ley del solo es sí, una ley necesaria que también aborda, a pesar de toda esa polémica, cuestiones vitales como el consentimiento, ¿no? Y entonces hablábamos no es no y hemos cambiado a hablar de la ley del solo sí es sí por esa cuestión, ¿no? ¿Qué valoración hacéis de esta cuestión? ¿Quién se anima a estar? Jo preferiria no parlar. A veure, és que estem en les eleccions ahí damunt i és un tema molt polític i molt partidista. Jo ho sent, però si vaig a dir una cosa serà la meva opinió. I quan jo diga la meva opinió, aneu a posar-me una etiqueta i me direu, pues tu vas a votar a tal o tu vas a votar a qual. I preferiria no... A veure, jo crec que totes les lleis, com estem parlant, han de pensar en la dona. Han de pensar en el que és bo per a la dona. I en aquest cas, en el que és bo per a les víctimes, per a les dones que són víctimes. I clar, ja t'he dit que estem ahí damunt d'unes eleccions i en realitat jo crec que ahir se va veure que sí que hi ha una unitat del moviment feminista i sí, pot ser que en algunes ciutats hi havia dos convocatòries, etc. Però jo crec que aquestes coses tan complicades haurien de resoldre els polítics i la ciutadania el que vol, ja t'he dit, és això, perquè ahir és que és un tema... Per a mí es molt espinós. Sí. Es un tema espinoso, delicado. Yo también voy a hacerlo como ella, en la misma línea. Sí. Yo creo que lo que no tenemos que olvidar aquí y lo que se pide y lo que se entendió ayer en las calles ilicitanas de nuestro municipio es que tenemos que sacar adelante todas las leyes que generen igualdad, por esa igualdad real y efectiva, y que eliminen esa violencia. La ley del sí es sí es una ley que pone en el centro el consentimiento y que es mucho más amplia de lo que a veces nos quieren hacer ver. Entonces, la ley cubre muchísimo más, hace un trabajo integral respecto a la mujer que ha sido o ha sufrido violencia, con los cuerpos de seguridad, con el mundo educativo. Entonces, creo que tenemos que apostar por la ley para llevarla adelante y para sacarla adelante y sobre todo para defenderla, porque es una ley en España pionera respecto al consentimiento y respecto a la protección que hace integral de la mujer. Las cuestiones que están alrededor,
que se aborden donde se han de abordar y que se trabaje lo que se ha de trabajar, pero no perdamos la perspectiva de la ley. La ley es integral a favor de la mujer y la protección de la mujer, y creo que estos son los pasos que tenemos que dar. Es importante esas muchas cuestiones pendientes que tenemos como sociedad, ¿no? Y ayer que alzábamos la voz porque esa igualdad sea real y de manera inmediata se haga para atajar este escalón, el último que decíamos que era de la violencia machista, ¿no? Su parte más cruda. Yo creo que también se pone el acento mucho en la división del movimiento feminista, y yo creo que es que eso es siempre machista también. Es machista, sí, y porque hay otros espacios donde también hay divisiones, hay conflictos, vamos a ver, hay discusión en partidos políticos, tanto de la derecha, de la izquierda, en el movimiento ecologista, o sea, pero se pone mucho el acento en la división del movimiento feminista, cuando hemos llenado las calles ayer de toda España, en muchísimos pueblos, que no hay otras manifestaciones, ni siquiera los 1 de mayo, y eso que yo vengo del mundo sindical, donde salga tanta gente a la calle, ¿no? Tantas mujeres sobre todo a la calle. En ese sentido también quería decir que más que división, porque lo que tenemos es que somos muy diversas. Exacto. El movimiento feminista es, por la palabra movimiento, es algo que se construye en el camino, que no es una piedra, o sea, no son los 10 mandamientos, no, se va construyendo. Y por supuesto, los feminismos nacen a nivel global, cada una desde sus circunstancias. Entonces, no es lo mismo el movimiento feminista indígena, por ejemplo, que el movimiento feminista, el ecofeminismo o que otros feminismos, porque las mujeres no somos tampoco, ¿sabes? Así, ¿no? Somos muy diversas y nuestras realidades son muy distintas, y cada una o cada movimiento parte de... Y yo creo que eso no es un problema. Yo creo que es un gran beneficio, o sea, nos da muchísima más visión de las cosas, mucha más perspectiva, y eso nos enriquece como movimiento, o sea, y tenemos que estar discutiendo, porque si no seríamos, pues eso, los 10 mandamientos, no sé, algo en piedra, ¿no? Claro, no, somos un movimiento que está caminando y se va construyendo en el camino. Yo creo que tomar esas diferencias no como una debilidad, ¿no? Sino como algo que sea más positivo también, más crítico, algo para hacerlo más completo, ¿no? Pues llegados a este punto, bueno, pues recordar, Mariano, creo que hablabas antes de las rutas lilas, hablábamos del 8M en este programa también para conmemorar y celebrar el día de ayer, pero a lo largo de todo el mes hay bueno, pues acciones también preparadas, y como decíamos, al final es un trabajo diario que cada mujer y hombre desde su parcela pues tiene que trabajar, ¿no? Y remar en esa misma dirección. Os agradezco a las 4 que hayáis venido hasta el programa para debatir, para ponerlo sobre la mesa, porque es verdad que en Teleelch hemos intentado hacer la máxima cobertura que hemos podido, también en esa manifestación dando voz a la gente y a las mujeres que estaban en la calle, pero aprovechamos este espacio también para hacerlo pues de una manera más sosegada, ¿no? Y más tranquila y más completa. Así que muchas gracias por venir hasta el debate de Teleelch, y por supuesto a los espectadores que nos siguen una semana más. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.